Hermanos, habíamos señalado que un elemento fundamental en el ministerio o en la vida de Jesucristo fue la humillación. Hubo humillación, una escalera, si podemos llamarla, que más bien parecería peldaño o resbaladilla, porque nuestro Señor fue humillado. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Pero no fue muerte le dio un infarto y se murió. No, fue una muerte de cruz. Esto implica dolor, implica crueldad, ¿sí me explico? Implica maldad de personas que diseñaron, personas que hablaron, ¿sí? Mintieron, buscando su muerte. Él se encarnó, el Creador se hizo ¿qué? Criatura. Y la humillación que de nuestro Señor Jesús fue un requisito fundamental para el plan de la redención. Quiero subrayar esta palabra, humildad, humillación. ¿Y qué es lo que requiere un matrimonio, hermanos? Humillación, humildad. Muchas veces implica que cedo, que yo quiero algo, pero decido no hacer lo que yo quiero, sino lo que mi esposa o mi esposo que quiere. ¿Sí? Desde que nos casamos, los que quizás tuvieron esta famosa noche de bodas, donde uno quería taparse y la otra no quería taparse, ¿no? Porque eso sucede. Uno tiene calor y el otro tiene frío, y si había aire acondicionado, pues préndele, no, pues apágale porque estoy mal, me molesta el aire. Y uno tiene que ceder en cosas tan sencillas que pueden resultar luego en problemas, ¿o no? Que no le gusta que ponga la pasta de dientes y no la tape, o que le apriete desde arriba, ¿por qué no le aprietas desde abajo? Y por eso se molesta. Pues si te molesta, ¿qué tienes que hacer? Pues hacerlo como a ella le gusta, ¿sí o no? Lo tenemos que hacer, es un asunto práctico de todos los días. Si sabes que no le gusta que cuando llegues prendas la luz, ¿para qué la prendes? O sea, quizás las personas que no han vivido en pareja o han estado casados no saben de esto, pero estas son situaciones diarias. Cuando llegues, yo les digo porque me han platicado, ¿verdad? En su casa yo tengo un zaguán, y ese zaguán, la gente que haya venido a casa, pues se abre así, ¿no? Se corre, y tiene una patita, y siempre nos dicen, levanta la patita para que cuando jales no se caiga la pata. Pues ¿qué hace uno? Pues nunca agarra la pata y la pata se cae y hace un escandalazo, ¿no? Y debemos de entender que esas cosas, pues uno puede decir, ay, pero ¿eso qué tiene que ver? Oye, si las personas no han dormido y tienen un sueño ligero, ¿usted cree que no les afecta? Sí. Hay personas que batallan mucho para dormir, sí, y apenas se duermen y de repente escuchan un ruido, ya los despertó. Y otra vez, ¿cuánto tiempo hay que pasar? 1 o 2 horas para ver si concilia. Y si hace calor como está haciendo ahorita, que uno parece así como tortilla en comal y hirviendo, ¿verdad? Pues no logra. Bueno, los que no se tienen que parar temprano, pues quizás no tienen problema, pero los que tienen que estar a las 5 de la mañana ya listos para salir, pues sí tienen problema. Bueno, hablo de estas cosas que parecen sin importancia, pero la palabra que vuelvo a subrayar es humillación, el despojarse, el dejar de, el no hacer algo por otra persona, no hacer lo que yo quiero, sino darle satisfacción a la otra persona, ¿sí? Hay un componente de sacrificio en la segunda persona de la Trinidad, porque acuérdense que la figura del matrimonio la representa Cristo, que amó de tal manera a su iglesia que se dio por ella, y el mismo Pablo lo dice, grande es este misterio de Jesucristo y de la iglesia. Él hizo todo por conservarla,
¿Cómo? Pura, sin mancha. Es lo que la expresión que ocupa Pablo. Entonces, hay un componente fundamental en todo el matrimonio y en la vida cristiana, es la humildad que me rige en mi relación matrimonial, la humildad que me rige cuando soy alumno y tengo un ¿qué? Un maestro, ¿no? O cuando estoy en un trabajo y tengo un ¿qué? Un jefe, ¿sí? Yo tengo esta relación siempre de sumisión. Es un asunto que no puedo yo despojarme, ¿sí? Toda persona tiene esta relación de sumisión, algunos en formas específicas como un matrimonio, pero todos tenemos este tipo de convivencia. Ahora, un sacrificio que él hizo en aras del otro, y de esa misma manera, para que un matrimonio pueda funcionar adecuadamente, tiene que haber un sacrificio en pro de la otra persona, como una forma de imitar lo que Cristo hizo, reflejar el Evangelio. Algo que me encanta y que he visto que la iglesia necesita hacer es que la palabra de Dios, que es estudiada o meditada por nosotros, tiene que ser, haga de cuenta, como si fuera un vestido, y tiene que ser puesta la palabra de Dios en nosotros y modelada, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace un modelo, una modelo? Cuando quizá usted no se la pasa, bueno, ni yo, pero hemos visto esas pasarelas en algunas películas, ¿no? La persona que la viste, pues no va caminando y va así, no, ¿verdad? Son personas generalmente esbeltas, ¿no? Muy derechitas, muy rectas. Su forma de caminar es tratar de lucir, ¿qué? La vestimenta, ya sea un traje largo, o un vestido de noche, o un vestido de bodas, ¿me explico? Tratan de modelar. Pues esto es lo que usted y yo tenemos que vestir. Nosotros tenemos que modelar el Evangelio, la palabra de Dios, reflejar a Cristo en nuestro diario vivir. No solamente es poner textos bíblicos en redes, no solamente es hablar o predicar en un púlpito, o repartir volantes, o llevar tortas a los indigentes. Estoy hablando del Evangelio que se moldea día con día, con la gente con la que vivo. Esta es la persona más difícil. ¿Quién cree que es la persona más difícil de evangelizar? Los que me ven todos los días, los que me escuchan, los que saben lo que soy, lo que hablo, lo que veo, lo que hablo por teléfono, los que me conocen. Ese es mi meta más difícil de compartir el Evangelio, porque ellos ven el Evangelio en mi vida diaria y entonces dicen: no, oye, tú tienes muy poco de Cristo. Tú dices, vas a la iglesia, dices muchas cosas allá, pero aquí demuestras algo pero muy distinto a lo que tú dices ser, porque yo te escucho y yo te veo, y lo que tu boca dice está muy lejano de lo que tú dices que está en la palabra. Moldear el Evangelio, modelar el Evangelio. Eso es un reto impresionante, con tus vecinos, con tus hijos, con tus padres, con tu esposa. Ella te ve, ella te escucha. Entonces, esto es un reto complicado, ¿sí? Para un pastor puede ser muy fácil predicar mensajes, pero predicarle a sus hijos o a su esposa es un asunto complicado. En el mensaje de hoy hay un asunto que debe de quedar claro para todos. Una persona que ha sido alcanzada para salvación debe de entender que hay una gracia infinita cuando una persona es salva, y hay gracia sobre gracia. Esto es que Dios ha sido demasiado bueno, porque lo repetimos constantemente: Dios es bueno, ¿no? Todo el tiempo Dios es bueno. Él es bueno todo el tiempo, Él no deja de serlo. Y si usted se porta mal y usted hace de su vida cosas incorrectas, Él cambia. No. Él deja de ser bueno con nosotros. Él deja de ser misericordioso con nosotros. No.
Él sigue siendo un Dios misericordioso, porque Él está esperando que el pecador hermanos, se arrepienta. Él quiere que usted como esposa, usted como esposo, que es un matrimonio, que sus hijos que están caminando ahorita en un periodo difícil, que usted, no sé si como padre usted de repente ve que sus hijos se le están saliendo ¿de qué? De las manos, y que ellos han comenzado a ver, a hacer, a decir cosas que usted, sí, algo está rompiendo. Mi hijo está pensando de una manera muy diferente a lo que yo esperaba. Yo esperaba que mi hijo eligiera ciertas cosas, pero ahora está eligiendo algo que me está lastimando, porque le encontré algo en su mochila, en su teléfono, porque vi algo, y esto me entristece. Mi hijo, mi familia entonces se ha empezado a quebrar. Esto sucede día con día, y Satanás está golpeando su matrimonio, su familia, y no lo va a dejar de hacer, porque él quiere destruir todas las familias. ¿Sí? Hoy tiene a su hijo quizá, o a su hija controlada, pero dentro de algunos meses, algunos años, ya no va a poder. Y los que hoy son padres y sus hijos ya no están con usted, o ya no están cerca de Dios, sabe a lo que me refiero. Bueno, en el mensaje del Evangelio entonces hay una sobredosis de gracia sobre gracia. Y cuando digo esto es que debe de haber siempre un asunto de perdón. Dios nos llamó de muchas maneras. La hermana, me gustó como la hermana Sophie lo dijo. Él me había hablado antes, ¿se acuerdan? Lo compartió. Por lo menos tenía claro que 2 veces antes le había hablado y no había hecho caso, ¿no? Pero yo quiero decirle que cuando uno acepta a Cristo, uno deja de pecar. No. Y Dios constantemente entonces nos está perdonando. ¿Sí? Pero entonces ahora me paso nuevamente y voy al punto del matrimonio. ¿Qué es lo que debe de imperar en un matrimonio? Ya dijimos, la humildad, pero luego ¿qué? El perdón. El perdón. Porque muchas veces ella fallará y muchas otras veces usted también fallará como esposo. Y tiene que saber que, hermanos, perdonarla, perdonarse. ¿Y perdonarse qué? Juntos. Y restaurarse. Y decir, vamos a darnos otra oportunidad, quiero que me ayudes a darme una oportunidad, pero no quiero que sea de que exactamente, quiero que nos ayudemos, porque quiero ayudarte de tu problema o de las cosas que me estás lastimando, o hiriendo, porque tus palabras o tus formas o tus actitudes están siendo hirientes para con mi vida. Y hay muchas cosas que se van guardando en un corazón, ¿no? Y se van acumulando y ahí se van guardando. Y usted sabe lo que es el rencor. Es acumular y acumular y acumular. Y cuando llega un momento, usted simplemente explota, porque no soporta más, porque se ha cansado. Pero el perdón entonces es una actitud recurrente en el matrimonio. Y debe de haber una sobredosis de perdón, donde usted tiene que lidiar con condiciones de su compañero, de su esposo, de su esposa, y que usted debe de entender que ella o que él es un pecador, ¿sí o no? Él es un hombre, ella es una mujer pecadora, que fue redimida por Cristo, sí, pero que está batallando y está constantemente él batallando con Satanás y con muchas situaciones. Que, ojo, no es que lo justifique, no estoy diciendo que se justifique, pero que él está enfrentando y está siendo confrontado constantemente con muchas situaciones. Entonces, esto es una realidad. Y que él hoy batalla, pero que también, hermanos, debemos estar conscientes que tenemos la ayuda de Dios y que Dios constantemente también nos
llena de su gracia. Y cuando usted no pueda perdonar a alguien, tiene que pedirle a Dios, ayúdame a perdonar, y ayúdame a sanar, porque estoy guardando demasiadas cosas que me están lastimando. Ayúdame a restaurarme. ¿Sí? Entonces, es cierto que Dios, en la forma de Cristo, Él lidió con nosotros. ¿Por qué Él lidió con nosotros? Porque ¿quién es el novio? Cristo. ¿Y quién es la novia? Nosotros. Y vaya novia que se consiguió, ¿no? ¿Somos una novia complicada o no? Diríamos tóxica y complicada y como quiera llamarla de muchas formas. No, somos complicados y nos enojamos. Ay, ¿por qué hace calor? Y ahora ya está lloviendo. Así sucede. Nos quejamos de Dios de muchas cosas. Que no tengo trabajo y me da un trabajo. No, que es mucho trabajo y que mi jefe está bien feo y aparte de feo es enojón. No, pues, oiga, somos complicados. Y Él tiene que lidiar y tiene que escucharnos, ¿o no? Él es el novio que, a ver, ¿qué te pasa? Y nos escuchan, y estamos nosotros, ¿no? Y Él, tranquila, tranquila, mira, confía, vamos a estar, yo estoy contigo. Él es ese novio amoroso con nosotros, ¿o no? Sí, Él es cercano a nosotros y nos escucha y nos escucha. Pero tiene que soportarnos, pues sí. Y tiene que ayudarnos y apartarnos de las cosas que no nos están ayudando en nada. Y separarnos de gente que nos está, ¿qué? Contaminando. Porque, hermanos, créanme que hay gente que contamina. Fíjense que, bueno, es parte del mensaje, pero ahorita me acordé mucho. Hace quizá como unos 5 meses, me pasó una persona que no corrieron, que hizo un error, no lo corrieron y luego me dijo, pero ¿sabes qué? Cuídate, porque él divide a la gente y contamina a la gente. Bueno, pues después de 5 meses y después de ver situaciones ahí en mi trabajo, digo, ¿para qué lo acepté? Mejor me hubiera dicho, no me quedo con nadie. Oye, hermanos, es que es impresionante cómo una persona puede y va con uno y luego que va con otro y luego va con otro y ya todos están pensando lo mismo y uno dice, bueno, pues ¿qué pasó aquí? Si todos éramos cuates y amigos y ahora ya metió ¿qué? Cizaña. Sí conoce eso, ¿verdad? Bueno, espero que usted no sea de esos, Era. Bueno, qué bueno, éramos. En otro tiempo dijo Pablo, éramos, porque sí éramos. Y aunque de repente como que también no se nos quiere salir, ¿verdad? Bueno, pero el punto, hermanos, es que efectivamente Dios tiene que lidiar todos los días ¿con quién? Con nosotros, con nuestro carácter, con nuestro mal humor, con nuestras malas actitudes, con nuestra indiferencia, con nuestra poca gratitud, ¿o no? Nos da tantas cosas y somos agradecidos pocas veces. ¿Sí? Y Él permanece siendo amoroso con nosotros. ¿Sí o no? Sigue siendo amoroso, cariñoso con nosotros, misericordioso, y nos vuelve a escuchar y nos vuelve a tolerar. Y de repente le somos infieles, ¿o no? Le somos infieles y nos alejamos y decimos, no, ya no queremos, y hacemos berrinche y nos no, ya no quiero ir a la iglesia, o ya no quiero esto, ¿no? Nos enojamos de todo. Y ahí está Dios otra vez, buscándonos la cara, ¿o no? Buscándonos y dándonos besitos, porque nos da besitos muy cariñosos nuestro Dios, ¿o no? Siempre nos da. Y nos da un besito desde la mañana y nos da un besito antes de acostarnos y nos da descanso. Ese es nuestro Dios. Pero bueno, ahora, hermanos, lo que quiero decir también es que Él, lidiando con nosotros por medio de esa gracia, porque entiende que somos hombres pecadores, Él nos va transformando, porque dice la Escritura que nos transforma de gloria en ¿qué? En gloria, ¿sí? Porque lo que Él está buscando es que alcancemos la estatura de ¿qué? Del varón perfecto, y que seamos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero eso cuesta. Pero ahí está nuevamente ese nombre maravilloso de Dios. Él permanece con nosotros, no nos deja. Porque muchas veces un matrimonio, una esposa o un esposo deciden ¿qué, hermanos? Dejarse. Ya no quiero nada. Me voy. Ya no quiero.
Y sin embargo, Él, ¿qué? Él permanece. Él se queda con nosotros. Él no nos deja. Él no renuncia. Él no se cansa de perdonarnos. Él está cercano, nos sigue amando y sigue caminando con nosotros, como cuando usted de repente, quizás no le ha pasado, pero cuando se enoja con la pareja y entonces la pareja se arranca y se va, y ya va caminando, ¿no? Y ahí, ¿y qué pasa el novio? Y ahí va, ¿el novio qué? Detrás de ella. ¡Que te vayas! ¡Ya, que me dejes! ¿Y ahí qué hace el novio? Y va y lo sigue, y lo sigue, y lo sigue. Ese es nuestro ¿qué? Nuestro Dios. No nos deja. Y quizá para no fastidiarla, pues nos deja un poquito lejanos, pero no nos deja de qué? De ver, de cuidar. Y ella está pendiente de nosotros. Este es el Dios maravilloso. Pero todo esto estoy hablando como este asunto de este Dios presente, como amando a la iglesia, que somos nosotros la iglesia, pero esto tenemos que permearlo en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Tenga cuidado, esposo. Usted es el responsable de su matrimonio. Y va a decir, no, la enojona es ella. No, usted tiene que responder y tendrá que dar cuentas ¿a quién? A Dios. Oye, yo te di a tu ayuda idónea. No, ¿qué ayuda idónea? No, sí. Usted tiene que decirle, Señor, perdóname. Porque Él no va a poder decirle esas cosas. Y usted tendrá que ser responsable de la esposa que le dio. Y luego de qué, hermanos? De los hijos. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste de tu esposa una mujer amargada y enojada con todo? Porque tú descuidaste eso. ¿Qué es lo que hiciste? ¿O hiciste de tu esposa una mujer feliz y dichosa que pudiera amar de ti y a tus hijos y servirme a mí? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu matrimonio? Él en su gracia y en su gracia sobre gracia está cuidando, está buscando que nosotros o nuestros matrimonios permanezcamos juntos. Pero si no hay humildad, si no hay perdón, yo quiero decirle, será imposible que ambos sean una sola carne. Tenemos que admitir que exhibir el Evangelio, como lo decía, moldear el Evangelio de una manera consistente, hablando de las mujeres como una esposa, no es una cosa fácil. Porque someterse a un marido ¿es fácil? No es fácil. Porque los maridos, algunos, yo no, pero son complicados, groseros, toscos, torpes, ¿no? Y eso es difícil. ¿Pero por qué me voy a someter a este patán? ¿Por qué? Sí es importante resaltar el contexto del pasaje. Pedro ahí está hablando, y usted cree en el contexto del pasaje que ellas, estas mujeres a las que se está hablando, estaban casadas con maridos cristianos. No. Algunas quizá, pero si no, él no tocara esa parte. Ellas tenían un papel importante, eran mujeres que acababan de conocer el Evangelio y que ellos no conocían y que tenían que jugar un papel fundamental, como lo dije. Ellas tenían que ser las predicadoras, las que llevaran el Evangelio ¿a quién? A sus esposos. Una tarea complicada. Pero ellas tenían entonces esa tarea de modelar el Evangelio a su esposo, ¿sí? Y la esposa tenía que hacer esto, pero mientras el esposo también, los que fueran conversos, tenían que cargar con la responsabilidad que hoy misma impera en un hogar. ¿Quién es la cabeza del hogar? El esposo. Y él, como lo dije, tendrá que dar cuentas. Y de la misma manera, la cabeza de la iglesia, ¿quién es, hermanos? Cristo. Y él tuvo que hacerlo.
y tuvo que batallar y tiene que hacerlo con nosotros, con iglesias que muchas veces le son infieles, iglesias que se pelean, ¿no? Iglesias conflictivas, iglesias flojas, iglesias indiferentes, iglesias que no muestran amor, y Dios tiene que estar cuidando de su iglesia. Es sumamente difícil, yo podría decir que es imposible, pero el estándar es Él. ¿Cuál es el estándar? ¿Quién es el ejemplo, hermanos, a seguir? Cristo. Y Él lo hizo. Entonces, de manera que nosotros estamos tratando de alcanzar algo que Cristo hizo, que Cristo alcanzó, y que yo no puedo quizá hacerlo como Él lo hizo, o más bien no podré hacerlo como Él lo hizo, pero tengo que intentarlo, y tengo que esforzarme por hacerlo. Entonces, vivir el estándar del matrimonio, como Pedro lo presenta, requiere entender y aplicar ciertos principios y bases, pero tiene varias instrucciones tanto para mujeres como instrucciones para ¿quién? Para hombres. Ahora, solamente voy a tocar esta primera parte. Mujeres estén ¿qué? Sujetas. ¿A quiénes? A sus maridos. Ahora, hermanos, algunos dirían, pastor, bueno, pues usted está mal. Eso podría aplicar quizás hace como 30 o 40 años aquí. Pero en la cultura en la que vivimos, en los tiempos en los que vivimos, eso suena más bien a un aspecto contracultural. Es ir en contra de todo lo que nuestra sociedad nos enseña. Sin embargo, yo no creo que eso sea muy distinto a la sumisión que se le pide a usted y a mí como ciudadanos. Tenemos que someternos a autoridades cristianas, hermanos, hoy. Nuestras autoridades son cristianas, bíblicas, se someten a la Biblia, ¿sí? Todos nuestros gobernantes están en contra de asesinar niños. No. Y sin embargo, ¿tenemos que someternos a ellos o no? Tenemos que hacerlo. Yo estaría totalmente loco si yo le dijera, mañana vamos a asesinar a un legislador o un gobernador que está a favor del aborto. Pues no lo tenemos que hacer. Tenemos que someternos. Y algunos dirían, pero él está matando niños. Y todos los días esos legisladores que votaron a favor están decidiendo que muchas jovencitas asesinen niños. Pero tenemos que someternos a ellos. Es una decisión complicada. Yo no los voy a levantar, hermanos, vamos a hacer una revolución y vamos a rebelarnos y vamos a acabar con ellos. No. Entonces, no es nada fácil. Como ciudadanos tenemos que estar sometidos a estos gobernantes. Pero creo que requiere la misma acción. Creo que no se parece nada a la sumisión que al mismo Señor Jesús se le exigió. Él no solamente se tuvo que someter a la voluntad de su Padre, sino que cuando Él y el Padre conversaron acerca de venir y de hacer y cumplir el plan de redención, porque esto fue algo acordado entre Dios, Padre, Hijo y ¿quién? Y el Espíritu Santo, es algo tomado en decisión por ellos, ¿no? Desde antes de la fundación, pero pues fue algo así. Y entonces tuvo un entendimiento de nuestro Dios creador, del Padre, de nuestro Dios como juez soberano del universo, y de que por ese tiempo Él tendría que someterse también a una autoridad humana en las buenas y en las malas. Jesús, hermanos, a ver, ¿en algún momento desafió a la autoridad? No lo hizo. Se sometió. El pueblo de Dios quería ponerlo a él como rey, ¿o no? Y derrocar el imperio romano. Pero él bien dijo que mi reino no era de qué, de este mundo. Hablaba de un reino espiritual. ¿Sí? Entonces, yo solamente para terminar esta parte, él tuvo que someterse a autoridades humanas y autoridades malas, muy idólatras. Los romanos
fue una religión politeísta, ¿sí? Y como fueron todas ellas, a su paso, hasta el punto que él llegó inclusive a lavar los pies de quién, hermanos, de sus discípulos. Él tuvo que humillarse de una forma muy considerable y dejarles muy claro a sus discípulos lo que era necesario, aprender la humildad, ¿sí? Y incluso con Juan el Bautista, a ver, hermanos, ¿quién bautizó al Señor Jesús? Juan. Y cuando el Señor Jesús va con Juan el Bautista le dijo: oye, pero yo no tendría por qué bautizarte, tú eres más grande que yo. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Él lo hizo. ¿Sí me explicó? Sí. Tenía que ser de esa manera. Jesús se sometió a Juan, porque él tenía que cumplir toda justicia. El Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino aquí, hermanos, a cumplirla. Entonces, mencionó esto para que podamos entender el estándar para las mujeres hacia su marido. No es distinto el estándar requerido a nuestro Señor, pero en otras condiciones. Entonces, una esposa y un esposo tienen que aprender sumisión, es algo claro, aprender humildad, aprender a tener gracia y a perdonarse y a humillarse y a despojarse de los gustos o de los deseos, ¿sí? Yo no sé si se percataron, pero como lo decía hace rato, el contexto menciona que hay mujeres casadas con esposos inconversos y que por lo tanto están comportándose de una manera, hermanos, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se comporta el hombre sin Dios? Si los que conocemos a Dios no somos, como se dice, moneditas, ¿no? Somos peritas en dulce. Imagínense los que no conocen de Cristo, hermanos. Pues ¿cómo son? Son blasfemos, son tantas cosas, como hace rato lo mencionaba la hermana, como lo éramos nosotros antes. Y ellas, escuche bien, y ellas se sometieron a quién, hermanos, a sus esposos. Entonces, yo termino. Pedro está apuntando hacia un resultado. Y con esto quiero terminar. ¿Qué era lo valioso para ellas, hermanos? Lo mismo que hoy sigue siendo de valor. Que una vida, un alma, fuera, ¿qué, hermanos? Alcanzada. ¿Cuál es el objetivo de una mujer que está casada con una persona inconversa? Que su esposo sea que salvo. ¿Y eso vale la pena, hermanos? Sí. Entonces, la tarea primordial de una esposa, a que ahora debe, es que su esposo pueda alcanzar salvación. Y usted, que en su casa, si es esposo o es esposa o es hijo, y su familia hay inconversos, usted tiene que someterse y modelar, ¿qué, hermanos? El Evangelio para alcanzarlos a quién, hermanos, a ellos. Su primer círculo concéntrico, como lo dije, Jerusalén, ¿sí o no? Y luego ¿qué va? Judea, y luego ¿qué? Samaria, y luego ¿qué? Hasta lo último de la tierra. Pero usted tiene que comenzar ¿en dónde, hermanos? En su casa. Su hijo, su hija, sus padres, sus hermanos. ¿Está orando por su hermana? ¿Está orando por su hermano? Porque entre hermanos se conocen y saben que hermanos no están haciendo las cosas bien. Porque quizá papá y mamá no se dan cuenta, pero usted, que es su hermano, sí se está dando cuenta que su hermana está haciendo cosas que malas. Por eso están cuidándose y tienen que orar por sus hermanos. Es tiempo que usted se convierta en una persona que está rescatando a su familia. Hágalo. Dios le bendiga.